Buenas tardes, soy Alex Cole, ayudante de Fundamentos de Programación. Estoy encargado del paralelo 30, pero tengo entendido que estudiantes de otros paralelos pueden venir a estas ayudantías porque no tienen asignado un ayudante que les dé clase teórica y ejercicios y solo les califica. Y bueno, entonces aquí pueden venir. Tengo entendido que ustedes ya vieron la manipulación de strings, listas y que están viendo aleatoriedad y funciones. Y pues eso es lo que vamos a abarcar en esta ayudantía. Primero les voy a dar un repaso acerca de la manipulación de strings y las listas, y luego vamos a hacer un sencillo ejercicio y así sucesivamente. Entonces, recordando qué son los strings, básicamente son caracteres concatenados. Ustedes crean los strings con comillas dobles o comillas simples, y siempre tienen que ser las rectas. No usen las comillas estéticas, porque esas sí les va a dar un error. Entonces, como métodos básicos para los strings tenemos el upper, que lo que hace es transformar un string a mayúscula, el lower, que transforma todo a minúscula, tenemos el strip, que este quita los espacios a los lados que haya un string, y luego tenemos el replace, que lo que hace es tomar una parte vieja del string que tenemos y la reemplaza por una nueva, que en este caso sería adiós. Y bueno, vamos a probarlo. Vamos a poner de ejemplo una cadena uno y un string jugo de manzana. Entonces, lo que va a hacer replace es reemplazar una parte del string. Ponemos una parte antigua, que en este caso va a ser manzana, y la parte nueva por la que queremos poner, y digamos que va a ser pera. Entonces, al imprimirlo, ya vamos a ver el reemplazo. Ahí está. Ahora, algo bueno de, de este método es que si ustedes, digamos que se equivocan colocando y que esa parte del string no existe en nuestra cadena de strings verdadera, no les va a devolver un error. Lo único que va a pasar es que no va a modificar la cadena principal. Nada más, como lo ven aquí. Ahora, sigamos. Tenemos también el split, que yo considero que este es uno de los métodos más importantes y que probablemente de los que más van a usar durante el primer parcial. Entonces, ¿qué es lo que hace el split? Básicamente, como argumento recibe un separador. Y bueno, un carácter que va a funcionar como un separador. Y va a dividir el string según el separador y va a crear una lista con elementos dependiendo de eso. Vamos a mostrarlo aquí. Y vamos a poner print, cadena uno split, y nuestro separador aquí va a ser el espacio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a crear una lista con tres elementos, con jugo, de y manzana, como lo ven aquí. Ahora, un tip que yo creo que es importante para ustedes, vamos a poner el ejemplo, les voy a enseñar. A ver, tenemos lo mismo ejemplo, de manzana, pero con muchos espacios, de los cuales ustedes no van a saber cuántos son. Entonces, si ustedes quieren que les devuelva una lista con los tres elementos, pero sin espacios, ustedes pueden hacer lo siguiente. Pueden usar el split mismo, pero no van a colocar ningún argumento. Solo van a poner entre paréntesis. Y aquí lo que va a pasar es que le da todo, bueno, en un buen formato, sin espacios y separado en tres elementos, como lo ven aquí. Ya, entonces, ¿qué más? También tenemos el start suite, que nos devuelve un valor booleano. Va a recibir un substring y lo va a verificar en nuestra cadena de caracteres de que si comienza con S. Vamos a mostrar el ejemplo.
Utilicemos la cadena y vamos a crear una cadena. No sé, vamos a ponerle botella de agua, supongamos. Entonces, nosotros queremos verificar que esta cadena comience con bo, supongamos. Por favor, la persona que tiene el audífono, bueno, el audio prendido, apáguelo. Ya, gracias. Ya, entonces, como le decía, el Start Suite lo que va a hacer es eso, verificar que el superstring que coloquemos está al principio de la cadena de carácter. Colocamos bo, y como este string comienza como con bo, debe devolver verdadero, como ven aquí. Y si no es es el caso, les va a devolver falso. Y bueno, también tenemos el end suite, que es lo mismo, solo que es con qué termina el string, pero también devuelve un valor booleano. Luego tenemos el length, que es un método, bueno, una función que nos devuelve la cantidad de caracteres que hay en una cadena de string, incluyendo los espacios. En este caso, vamos a contar los caracteres que hay en la cadena 2. Voy a mostrarlo. Print, entre paréntesis, length y cadena 2. Como pueden ver, contó también los espacios en este string. Y bueno, ahora seguimos con indexación y slicing. Eh, Como ustedes ya tuvieron que haber visto, eh, Python puede contar de izquierda o derecha un string. Vamos a escribir uno primero. Ya, puede contar de izquierda a derecha un string. La diferencia es que va a contar desde el número cero. Es decir, que J aquí va a valer cero. Bueno, va a estar en el índice cero. U va a estar en el índice uno y así sucesivamente. Pero Python también puede contar de derecha a izquierda. Es decir, que el último carácter va a tener un valor de -1, D va a tener un valor de -2, N -3 y así sucesivamente hasta donde termine, pues. Y bueno, sigamos. Entonces, si ustedes ponen el string y ponen en corchetes un índice, lo que va a hacer es devolverles ese carácter. Por ejemplo, si aquí colocamos cadena 4, los corchetes y el índice, les va a devolver J, porque está en el índice cero. Y si le colocamos -1, les va a devolver la O. Ya, eso es la indexación. Ahora, el slicing entra en juego cuando queremos seleccionar dos o más caracteres. Por ejemplo, aquí selecciona del 1 al 4, pero aquí hay un detalle a tener en cuenta y eso es lo que voy a explicar aquí ahorita. Por ejemplo, si queremos seleccionar Juan en esta cadena de caracteres, no vamos a tener que hacerlo del 0, 1, 2, 3, desde el 0 al 3. Porque hay un pequeño detalle con esto. Vamos a ver qué pasa si hacemos eso. No les va a imprimir Juan, les va a recortar un carácter. Les va a imprimir Juan, como ven aquí. Y eso es porque esto selecciona desde el primer índice hasta el otro índice -1. Es decir, que si queremos Juan, vamos a tener que seleccionar del 0 al 4, porque Python al último elimina un índice al final. Y eso es importante que lo tengan en cuenta. Y bueno, por último tenemos el string invertido, que básicamente solo consiste en poner el string con corchetes, dos puntos y -1. Con esto vamos a conseguir un string invertido.
como lo ven aquí, un string invertido. Y bueno, eso es lo que tiene que ver con la parte de strings. Ahora vámonos con listas. Como sabemos, las listas son un tipo de colección que puede almacenar datos numéricos, cadenas y valores booleanos. Vamos a representarlo acá. Voy a poner lista 1. Una lista, ustedes la denotan por los corchetes. Pueden poner valores numéricos, strings y valores booleanos. En realidad hay otro tipo de datos que ustedes también podrían poner, pero eso no, posiblemente no lo vean en el curso. Así que no creo que sea necesario explicar. Y bueno, con respecto a cómo se cuenta, es lo mismo como los strings. Si cuentan de izquierda a derecha, va a ser del cero al infinito hasta donde dure la lista. Y si es de derecha a izquierda, del -1 al menos infinito hasta donde dure, claro. Y bueno, como primer método a aprender, o que ya tuvieron que haber visto, es el punto append, que lo que hace es añadir un valor al final de la lista. Como aquí. Vamos a poner lista 1.append, y vamos a añadir, por ejemplo, false. Y si lo imprimimos, van a ver que tuvo que haber añadido al final de la lista. Como lo ven aquí. Ya, luego tenemos el punto insert. ¿Y qué es lo que hace? Es básicamente ingresar un valor por medio de un índice. Vamos a enseñarlo acá. Lista.1 insert. Lo primero que pone, si no me equivoco, es el índice a donde quieren meter el nuevo valor. Por ejemplo, vamos a ponerlo que quede después del 12. Entonces tendríamos que escoger 0, 1. El 1 vamos a escoger para que esté después del 12. Y el valor que queremos meter ahí. Vamos a poner, por ejemplo, no sé, pongamos chao. Y vamos a imprimirlo. Como ven, ahí añadió chao después de 12. Ok. También tenemos el lista.remove, que lo que hace es eliminar un valor por un índice. Si no me equivoco, vamos a probar. Lista 1.remove. Ok, no, no es con el índice, es con un valor. Por ejemplo, aquí si ingresan 12 es lo que les va a eliminar. Ajá, aquí ingresan un valor y eso es lo que les va a eliminar de la lista. También tenemos el lista.pop, que lo que hace es eliminar el último valor y le retorna. ¿Qué implica esto de retornar? Básicamente que ustedes pueden imprimir el valor que elimine o lo pueden asignar a una variable. Vamos a hacer otra lista para que no se sature esto. Vamos a poner lista 2. No sé, pongamos casa, no sé, bebida. A ver, entonces estábamos con pop, ok. Como le decía, el pop lo que hace es eliminar el último valor y lo retorna. Así que podemos poner print, lista.2 y el pop. Y lo que vamos a ver aquí es el valor que elimina. En este caso tendría que ser 10, como lo ven a continuación. También tenemos el pop.índice, que básicamente es lo mismo, pero ustedes eligen el valor en el índice que quieren eliminar. Luego tenemos el lista.sort, que este creo que sí hay que explicarlo bien, que básicamente vamos a crear otra lista. Vamos a crear una lista de strings nomás. Vamos a copiar esto. Ese. Y bueno, ¿qué es lo que hace el sort?
básicamente les va a ordenar la lista de menor a mayor. Pero si estamos tratando con strings, esto se va a regir en base al código ASCII. A ver, vamos a buscar el código ASCII. Bueno, básicamente es eso. Cada carácter tiene un valor y en base a eso. Pero para resumirles, eh, según el alfabeto con el que comience va a ser el menor. Es decir, que A va a comenzar siendo menor y Z va a ser mayor. Y cómo lo ordena va a ser con los primeros caracteres de cada elemento que existe aquí. Bueno, vamos a ver ahorita. Lista 3.sort. Lo imprimimos. Y ahí está. Les ordenó de menor a mayor según el código ASCII. Como B empieza el primer alfabeto, ya pues esa es la menor. Luego sigue la C, la P, y etcétera. Bueno. Y ahora con numéricos es más fácil. Solo vamos a ordenarlo como siempre, de menor a mayor, numéricamente. Y volvamos a poner el ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner 14, 50, y no sé, 76. Le vamos a ordenar también. Con aquí ya lo ordenó. Y si en todo caso les pregunta qué pasa si ordena una lista con valores booleanos, bueno, esta es la más fácil. Lo único que va a pasar es que el menor va a ser el false y el mayor va a ser true. Voy a poner lista 5.sort y la imprimimos. Ahí está, false, true, menor a mayor. También tenemos el sorted lista, que básicamente también ordena, pero les crea una nueva lista ordenada. Es decir, que esta la pueden asignar como una nueva variable, una nueva lista, básicamente, como le decía la descripción. Y vamos a hacer eso. O sea, asignan, no sé, lista, ponen sorted, y la lista que quieren ordenar, vamos a poner también lista 5. Va a ser una nueva lista aparte de la lista 5. Eso es lo que va a hacer el sorted. Ahí está, listo. Luego tenemos el reverse, que lo que va a hacer es básicamente invertir la lista, bueno, los valores de la lista. No tiene mucha ciencia. Y luego está el index, que este sí es importante. Y lo vamos a mostrar con otro ejemplo. Vamos a tener, vamos a copiar la lista de acá. Lista 7. Entonces, lo que hace el index, básicamente, es que ustedes le ponen un valor y el index lo que le va a hacer es devolver el índice donde se encuentra ese valor. Por ejemplo, ponemos 50. Entonces aquí debería darles 1, básicamente. 1. Ahora, el detalle de este index es que sí les puede dar error. Ejemplo, si ustedes meten un valor que no existe en la lista, les da error. Vamos a probarlo. Ahí está, les dio error. Entonces, eso es lo que tiene que tener cuidado. Más adelante, en semanas posteriores, van a ver los que son los condicionales. Y aquí les va a enseñar mejor cómo usar el index para que no les dé error. Pero bueno, por el momento, esto es lo que tienen que saber. Ahora, otro detalle del index es que si ustedes tienen un valor repetido en la lista, por ejemplo, van a tener 250, lo que hace index es buscar primero de izquierda a derecha. Y el primer elemento que se encuentre, ese es el índice que les va a devolver. Ven, 1 les da. Ok. Entonces, también tenemos el len, que básicamente es lo mismo que el string, solo cuenta los elementos que hay en una lista. Luego tenemos el slicing,
que básicamente es crear una sublista con un rango. Y aplica lo mismo, de que el último no se tome en cuenta y se resta uno. Vamos a hacerlo acá. Lista 7. Punto. Hay indexación, que el icing era. Slicing, vamos a escoger de 14 a 50. Pero el primer 50 vamos a escoger. Entonces sería a 2. Vamos a imprimirlo. Aquí puse llaves. Entonces vamos a imprimirlo. Y van a ver cómo se crea la sublista. Ahí está. Y bueno, y por último vamos a tener lo mismo con los strings, invertir con corchetes. Ya. Entonces, por el momento, ¿hay alguna duda? Si quieren pueden hacer la mano o pueden escribir en el chat y yo los leo. Bueno, si no tienen dudas, voy a seguir. Luego vamos a la búsqueda en listas, que con esto lo vamos a hacer nomás con un operador lógico, que en este caso va a ser in y not in. Entonces vamos a probar eso. Ay, ¿qué pasó? Allá. Lista 9 creo que era. Y bueno, vamos a preguntarle que si A está en lista, como lo ven aquí, y debería darle true. Vamos a poner print A en lista 9. Y va a dar true. Y si no está, le da false. Y bueno, también tenemos el index, que ya lo explicamos, que es lo mismo de acá, es lo mismo. Pero acá tenemos lo nuevo, que tenemos el punto count, que básicamente lo que va a hacer es contar cuántas veces se repite un elemento en la lista. Por ejemplo, vamos a ir acá otra. Y debería devolvernos 2. Voy a poner lista 9.count y el string y a 2. Y bueno, eso es lo que tiene que ver con listas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para reforzar lo que hemos visto ahorita. Ejercicio 1. La lista de compras desordenada. Contexto. Tu compañero de departamento te envió por WhatsApp una lista de cosas que necesitan comprar en el supermercado. Como lo escribió rápido, la lista quedó desordenada. Tiene espacios extra y mezcla mayúsculas con minúsculas, de forma caótica. Nota, para este ejercicio solo puedes usar conceptos básicos, índices y métodos de lista. No utiliza bucles. Bueno. Instrucciones del ejercicio. Escribe un programa en Python que realice los siguientes pasos en orden estricto. Limpieza de formato, strings e índices. Extrae manualmente cada uno de los 5 elementos de la lista WhatsApp usando sus índices. A cada elemento quítale los espacios en blanco en los extremos y ponlo en formato título. Primera letra en mayúscula y el resto minúscula. Crea una lista llamada compras limpias que contenga estos 5 elementos ya corregidos. Bueno, vamos a hacer lo primero que dicen. Y la lista WhatsApp se me desapareció. Bueno, vamos a crearla. Ay, no puede ser. A ver, lista WhatsApp. Vamos a poner pan en desordenado. Sí, vamos a poner café. No, café no, vamos a poner chocolate. Y uno más. Tres billetes vamos a poner. Ya. Esto va desordenado, son 5 elementos.
Entonces, lo que pedían básicamente es ingresar cada elemento de esta lista y quitarle los espacios extra que pueden haber, porque supone que la persona se equivocó al escribir por la rapidez. Entonces, vamos a hacer eso primero. Y esto lo hacemos con la indexación. Ponemos, bueno, creamos una variable. Vamos a crear una variable, vamos a poner variable A, bueno, variable 1. Variable 1, donde va a estar la indentación que hagamos de nuestras listas, con nuestra lista. Y vamos a comenzar con el índice 0. Y le vamos a quitar los espacios extra que pueden llegar a ver en los extremos. Y eso se hacía con el strip. Bueno, aquí ya nos están spoileando. Como esto, en teoría, solo se vuelve un string, no va a pasar alguna otra modificación. Ustedes también pueden usar a la vez el title, que es un método para string. Entonces, eso tienen que tomar en cuenta si van a usar la concatenación rápida, de respetar los formatos que vayan a usar en los siguientes métodos para no confundirse y claro, que el error no tenga algún código. Y bueno, esto lo vamos a hacer 5 veces. Es repetitivo, pero es porque no les he enseñado bucles aún y voy a demorar, creo, 2 semanas más en que les enseñen. Y pues básicamente eso. Ya, una vez que ya hemos dado formato a todo esto, nos piden añadirlos en una lista nueva. ¿Cómo se llama la lista? Se llama compras limpias. Aquí vamos a añadir cada una de estas variables que hemos creado. Compras limpias. Vamos a crear una lista vacía porque no va a tener por ahora ningún elemento. Y luego vamos a usar append para añadir cada una de estas variables en orden. No, aquí está mal. Entonces ponen la lista y el punto append y luego ponen dentro del argumento de este append la variable que van a añadir. En este caso se va a repetir 5 veces el mismo proceso. Vamos a hacer eso. Vale, 2, 3, 4, 5. Ok, ahí en teoría ya vamos a tener nuestra lista ordenada de compras limpias. Vamos a imprimirla para mostrarla. Ahí está. Y está formateada. A ver qué pasó. ¿Qué quería hacer? Ahí ya. Ya, sigamos. Entonces, el siguiente paso que pedían dice, imprime tu nueva lista, que ya lo hicimos, en pantalla para visualizar los elementos. Ahora que puedes ver los productos, usa un operador lógico para imprimir si es verdadero o falso que el pan está en la lista. Finalmente, ya sabiendo que existe, usa un método para encontrar e imprimir su índice exacto. Ok, vamos a hacer eso. Como ya les expliqué, para buscar, ustedes van a usar el link. Bueno, para comprobar que un elemento existe en una lista, el link. Entonces vamos a crear una variable llamada verificación, donde vamos a poner, claro, si pan está en esta lista llamada compras limpias. O en compras limpias. Entonces, esto lo que va a hacer es devolverles un valor booleano. Si pan se encuentra en la lista, le va a dar un valor true. En caso contrario, le va a dar falso. Entonces, eso es lo que tenemos que revisar ahorita, en teoría. Aunque ya sabemos que está ahí.
Ya, true, sí está. Entonces lo que pedía el ejercicio es encontrar el índice de dónde está pan. Y para eso usamos index. Vamos a poner la lista compras limpias y vamos a poner index. Index y el valor que queremos buscar. Y ahí lo imprime. Y dice que está en la posición 0. Ajá, es verdad, está en la posición 0. Entonces está bien, ok. Sigamos, dice manipulación de datos. Al llegar a la caja no te alcanza dinero. Usa un método para eliminar el último producto de compras limpias. Guarda ese elemento en una variable llamada producto eliminado e imprime un mensaje avisando qué producto se quedó afuera. Ya, aquí lo más conveniente sería utilizar el pop, porque retorna el valor y lo podemos guardar en una variable o simplemente enviarlo de una vez al print. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a poner el print y el pop. Vamos a poner print, compras limpias y pop. Entonces, ahí le va a mostrar cuál es el elemento que elimina. Elimina servilleta. Y que decida, ya, que guardemos en una variable llamada producto eliminado. Ok, no quiere que lo imprimamos de una. Entonces vamos a hacer eso. Solo quitamos el print y podemos producto eliminado. Voy a quitar este paréntesis y luego que mostremos el elemento que fue eliminado. Vamos a poner fstring. Ay, ay, Dios mío. El elemento eliminado es las llaves y producto eliminado. Ok, ahí está. El elemento eliminado es servilleta. Y listo. Dice, recuerda que se quedaron sin café en casa. Inserta el string café exactamente en la primera posición de tu lista. Ya, entonces solo usamos el insert. Porque el insert, ¿qué hacía? Admitía un valor de índice y el valor por el que quiere meter a esa lista. Entonces vamos a hacer eso. Compras limpias. Compras limpias, punto insert, el índice y el valor, que en este caso va a ser café. Entonces imprimimos la lista y vamos a ver que se añadió en el primer índice, en el café. Ahí está. Ok, y con eso terminamos este ejercicio. Bueno, acá hay otro más de listas que lo vamos a resolver si es que queda tiempo. Pero ahorita lo que me interesa es enseñarles aleatoriedad. Entonces, yo supongo que ustedes ya vieron o están comenzando a ver este tema que es la aleatoriedad. Y bueno, para ustedes usar todas estas funciones, métodos, lo que tienen que hacer primerito es importar la librería. Import random. Así de simple. Si no hacen eso, les va a dar error todo el código. Entonces, siempre recordar eso. Import random. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hace el primer método? Random. Siempre van a tener que usar el prefijo random cada vez que vayan a usar unos de estos métodos, funciones, porque ya pues es lo que ustedes importan para poder utilizarlos. Random, 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 random. Ya, random.random, ¿qué es lo que hace? Devolver un float entre 0 al 1, sin incluir, como aquí lo van a ver. Print random.random y devuelve un float, como ustedes ven aquí. Nunca le va a dar uno exacto. El siguiente que tenemos es random.random, que ustedes eligen el intervalo de números que quieren. Por ejemplo, aquí seleccionó del 1 al 10. ¿Y qué es lo que va a hacer el random? Básicamente le va a dar un entero entre 1 y 10, incluyéndolo. Por ejemplo, acá. Random.random.
Del 1 al 100 supongamos. Y devuelve valores random, enteros. Ya. Ahora tenemos el random.choice. Este funciona con una lista, como ustedes lo pueden ver. Vamos a crear una lista. Eh, Vamos a copiar una de estas listas acá. Es este. Vamos a copiar esto. Ya, entonces como le decía, lo que va a hacer es random.choice, era, ¿verdad? Sí, random.choice es básicamente seleccionar un valor aleatorio que exista en la lista. Mm, Como lo ven aquí. Random.choice, lista. Eh, Random.choice, lista. ¿Qué pasó? Bueno, esto está raro. A ver qué pasó aquí. Ah, ya vi mi error. Vean lo que hice aquí. Metí la lista dentro de otra lista. Y claro, entonces el único elemento que existe dentro de una lista va a ser otra lista aquí. Y por eso nos dio la misma lista adelante. Eso hay que tener cuidado. Ahí sí, ya devuelve cualquier valor, cualquier elemento de la lista que está ahí. Entonces, sigamos. Luego tenemos el random.choices, que básicamente le va a permitir escoger más valores que existan en la lista y que se puedan repetir. Vamos a verlo. Random.choices, choices, la lista. Y el K lo que va a representar es básicamente la cantidad de elementos aleatorios que queremos. Por ejemplo, aquí yo voy a escoger cinco valores aleatorios. Y ahí está. Todos estos valores aleatorios los devuelven en una lista, como pueden ver. También tenemos el random.sample. La única diferencia de este método con el choices es que aquí los elementos que salgan no se pueden repetir. Vamos a ponerlo acá. Print.random.sample, lista 11. Mm, claro, y el K. K3. Bueno, la idea es que se puede repetir con el sample. Bueno, no se puede repetir con el sample, no se puede repetir. Ya, pero aquí hay algo especial con este método. Y es que si ustedes ponen un K o la cantidad de elementos mayor a la longitud de la lista, lo que va a pasar es que les va a dar un error. Por ejemplo, aquí la longitud de esta lista es 5. Y si le ingresamos 6, nos va a salir un error. Básicamente porque no puede existir 6 elementos en esta lista que no se repitan. Y ahí está el error. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Ya. Entonces, también tenemos el random.shuffle, que básicamente lo que hace es mezclar la lista de forma aleatoria. Vamos a poner aquí list random.shuffle y el argumento de la lista. Si la imprimimos, nos va a dar la lista desordenada. Como pueden ver, la diferencia de esta lista con esta lista, que está desordenada. Y bueno, por último tenemos el random.sit, pero en realidad ustedes no creo que la vayan a utilizar. Y es un poco compleja de explicarles. Y bueno, la verdad es que no vamos a saltar esta parte.
Bueno, aquí tenemos nuestro primer ejercicio con aleatoriedad. Dice ejercicio 3, el sorteo de bienestar estudiantil. Bienestar estudiantil está sorteando un bus oficial. Tienen una lista con los nombres de los 5 finalistas registrados. Nos dan la lista de finalistas y dice, escriba un programa secuencial sin usar condicionales ni bucles, que realice lo siguiente. El ganador. Elige aleatoriamente el ganador del buzo y muéstralo en pantalla. Entonces, eso es lo primerito que vamos a hacer. Ya saben lo primero, si vamos a trabajar con aleatoriedad, importar la librería. Eso nunca se olviden. Y bueno, copiamos la lista que nos ofrecen. Y supone que tenemos que escoger un valor aleatorio. A esta variable le vamos a poner ganador. Y ponemos random.choice finalistas. Y en teoría, aquí nosotros ya tendríamos nuestro ganador aleatorio. Vamos a imprimirlo para que lo vean. Y ya. Esto siempre va a variar. Bueno, no siempre, pero bueno. Segundo paso dice auditoría de Carlos. Carlos es desconfiado y quiere saber si su nombre entró al sorteo. Evalúa si Carlos está en la lista e imprime el resultado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a poner de una vez print. Vamos a poner Carlos in finalistas. Y ya, pues como in sirve para determinar si un elemento está en la lista, nos va a dar un valor booleano. Y dice true, es decir que Carlos sí está en la lista, en la lista de finalistas. Tercer paso dice auditoría de Ana. El sistema sospecha que Ana intentó registrarse varias veces para tener más oportunidades. Cuenta cuántas veces aparece exactamente Ana en la lista e imprime ese número. ¿Y cómo hacemos eso? Con la función count. Vamos a probarlo. Entonces ponemos finalistas, punto count, Ana. Y como solo hay una Ana en la lista de finalistas, no debería devolver uno. Uno, listo. Dice premios con sueldos. Para repartir otros premios, desordena, mezcla la lista original al azar e imprime una nueva lista revuelta. Ok, se desordena. Ajá. O sea, tenemos que usar shuffle para desordenar la lista original al azar. Hagamos eso primero. Ponemos random.shuffle y finalistas. Y con esto ya desordenamos la lista, en teoría. Y dice, e imprime la nueva lista revuelta. Como shuffle, básicamente modifica la lista original, no es necesario crear otra variable. Vamos a imprimir la misma lista finalistas y esta ya va a estar revuelta, como lo ven aquí. Bueno, este ejercicio fue un poco fácil y bueno, vamos con el siguiente. Ejercicio 4. Simulador de pruebas de robótica. Dice, el club de robótica de SPOL está realizando pruebas de estrés en los nuevos componentes del laboratorio. Para evitar sesgos humanos, necesitan un script que genere los parámetros de la prueba de 100% aleatorio. Tienen la lista siguiente de componentes a evaluar. Nos dan una lista de componentes. Vamos una vez a copiarla. Y dice, escribe un programa secuencial utilizando el módulo random que realice lo siguiente. Ok, random de ya saben, importar random de uno. Dice ID de la prueba. Genera un número entero aleatorio entre 1000 y 5000 para que sirva como el código de la prueba. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, dice enteros, entonces estamos limitados. Solo podemos usar
random, que es el que devuelve un número aleatorio en un rango entero. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner número aleatorio. Ponemos random.randint del 1000 a 5000. Entonces ahí ya estamos seleccionando un número aleatorio entre ese rango y entero. Dice 2 voltaje de operación. Genera un valor decimal aleatorio float entre 3.3 y 5.0 voltios para alimentar el circuito. Redondea el resultado a dos decimales usando la función round. Bueno, aquí dice round, pero si usted lo quiere presentar nomás, usted puede usar el f-string. Pero sí, claro, van a seguir manipulando, es verdad que tienen que usar round. Bueno, vamos a hacer eso. Entonces, valor decimal aleatorio entre 3.3 y 5.0. Vamos a poner el valor decimal. Ponemos random. Punto. Y yo creo que es uniform. Ajá, uniform aquí. Eso no estaba ahí antes. Bueno, ¿qué es el uniform? Básicamente, escoge un valor aleatorio float entre un rango de valores que ustedes coloquen. Por ejemplo, aquí va a ser de 3.3 a 5.0. El random uniform. Este también es importante. Random uniform. Es un valor decimal aleatorio. Ok. Y dice que usemos la función round para redondear. Ok. Vamos a poner valor redondeado acá abajo. Bueno, ponemos el round, valor decimal y la cantidad de decimales. A ver si no me equivoqué. Vamos a imprimirlo. Valor redondeado. Ah, en efecto. Pero como ustedes saben, ustedes también pueden usar el f-string para redondear, que en teoría ustedes ya deberían saber. Vamos a poner valor redondeado, valor decimal, valor decimal. Y aquí ustedes ponían dos puntos, un punto, la cantidad de decimales y la f, si no me equivoco. Y aquí debería imprimir ajá, el valor redondeado, exacto. Ya, esas son las dos formas que hay para redondear. La diferencia es que acá ya la redondeamos desde antes. Y aquí recién la redondeamos cuando la vamos a presentar. Esa sería la diferencia de round con el f-string, que normalmente han enseñado aquí. Y ya. Dice, componente principal. Elige un componente al azar de la lista para que sea el sujeto principal de la prueba. ¿Y cómo hacíamos eso? Con el random.choice, que escoge un valor aleatorio en la lista. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner acá componente aleatorio. Random.choice y como argumento la lista de componentes. Y bueno, en teoría, aquí ya guardamos nuestra variable de componente aleatorio. Pide mostrarla. Bueno, no pide todavía mostrarla. Dice 4. Muestra respaldo. Extrae una muestra aleatoria de dos componentes diferentes de la lista original para tenerlos como repuestos sin alterar la lista base. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que básicamente que escojamos dos componentes diferentes y que creemos una nueva lista sin modificar la original. Entonces, ¿cómo hacemos esto en una sola línea? Con el random.sample para tener componentes diferentes. Porque si usamos el random.choices, les puede dar componentes repetidos. Entonces ahí hay que tener en cuenta eso.
Vamos a poner componente respaldos, respaldo, random.choices, no, choices no, era sample, punto sample, componentes, y ponemos la cantidad de componentes que queríamos, que en este caso son dos. Y bueno, aquí ya tendríamos una lista con los componentes aleatorios que vamos a obtener. Y como saben, esto es básicamente una nueva lista separada de esta. Ok, dice orden de testeo. Para desordenar el inventario restante, mezcla la lista original de componentes al azar. Hagamos eso. ¿Cómo hacíamos eso? Modificar una lista original y desordenarla aleatoriamente con shuffle, ¿verdad? Así vamos a hacer eso. Random.shuffle, componentes. Ok. Y ahora sí dice, imprime reporte final con todos los datos generados usando fstrings. Bueno, ustedes eso ya saben. Vamos a saltarnos a esa parte. Ahora sí, antes de seguir con la ayudantía, y espero que se hayan, por favor, registrado en la asistencia, porque necesito llevar un registro con eso. Entonces, voy a pasar de nuevo el enlace, por si acaso, del Forms, por si no lo han llenado. Recuerden que estas asistencias, el profesor puede tomarlas en cuenta para, no sé, o tocarles puntos extra en alguna actividad. O eso es lo que me estaba comentando el coordinador de la materia. Entonces, tengan en cuenta eso. Por favor, pongan la asistencia. Ay, ¿qué hice? Ahí está. Ok, vamos a darnos 5 minutitos para seguir. Voy a tomar agua y seguimos. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con la sesión. A ver, ok. Ahora, sabemos que en esta semana creo que ya les empezaron a dar funciones, si no me equivoco. Y también van a tener que ver funciones la semana que viene y van a tener taller. Entonces, vamos a reforzar esta parte eh, un poco más a fondo porque sé que recién nos están viendo y al final vamos a hacer unos ejercicios. Pero primero yo creo centrarme más en dar los ejemplos de cómo se usan las funciones, principalmente. Pero bueno, vamos a comenzar. Entonces, ¿qué son las funciones? Una función es un grupo de sentencias identificadas por un mismo nombre y que realizan una tarea específica.
Nosotros, bueno, yo lo veo como un mini código dentro de nuestro programa principal, que vamos a hacerlo uso cuando lo llamemos, lo invoquemos y lo usemos, obviamente. Ahorita no queda muy claro el concepto, pero ya más adelante se lo voy a explicar mejor. Bueno, dice, ventajas de utilizar funciones. Aislar mejor los problemas. Escribir programas más rápido. Programas más fáciles de mantener, más legibles y más cortos. ¿Para qué sirve? Realizar tareas concretas y simplificar el programa. Y evitar escribir el mismo código varias veces. O sea, básicamente lo que hice hace minutos, de que yo copié como 5 veces la misma parte del string y todas y esas cosas. Para eso son las funciones, para simplificar el código y hacerlo más legible. Y bueno, ¿cómo se declaran? Para declararlos vamos a tener la palabra reservada def. A continuación de eso, nosotros vamos a escribir el nombre de nuestra función. El nombre de nuestra función, nosotros le damos de acuerdo a la tarea que haya a cumplir. Por ejemplo, de que queremos, no sé, obtener un número no sé, de un rango de números, por ejemplo. Entonces le ponemos, no sé, obtener número, le ponemos. Tiene que ser un nombre de acorde a la función que vaya a cumplir. Luego de ese nombre, nosotros le ponemos los paréntesis. Los paréntesis siempre van a ir, siempre. Y dentro de estos paréntesis van a ir algo llamado parámetros, que los parámetros pueden ser opcionales o no opcionales. Y eso va a depender de nuestro ejercicio. Luego de eso, vamos a tener los dos puntos, que básicamente indica cuándo comienza las demás instrucciones. Ahora, antes de que ustedes eh, programen las instrucciones, tienen que respetar un espacio llamado indentación, si no me equivoco. Ajá, indentación. Esta indentación, Python lo toma como una forma para organizar el código. Si ustedes no la ponen, el programa se le va a caer. Bueno, sigamos. Ya, ¿qué es un parámetro? Lo que vieron en antes, los parámetros, la A y la B, son una variable que usamos dentro de la definición de la función. Es decir, son las variables con las que vamos a programar dentro de este minicódigo o mini programa, se podría decir. Se encarga de manejar los valores dentro de la función para una invocación en particular, lo que le estaba diciendo básicamente. Luego, al momento de invocar, nosotros vamos a tener que poner el nombre de la función y entre paréntesis los valores que vamos a poner correspondientemente. Y esto se va a llamar argumentos. ¿Qué es un argumento? Es un valor que basamos a la función como entrada cuando llamamos a la función. Por ejemplo, en este caso, la función es sumar números. Entonces, como primer número va a recibir el 5, como segundo número va a recibir el 6. Y aquí, claro, aquí les va a devolver esta función un número y eso es lo que aquí imprime esta persona. ¿Cómo se implementan? Debajo de la definición de la función, tenemos que escribir básicamente lo que es nuestra función, las instrucciones, las variables, las expresiones, condicionales, repeticiones, etcétera. Bueno, condicionales, repeticiones, por ahora no, porque no lo hemos enseñado, que es los if, for, while y eso. Eso todavía no. Por ahora lo más básico. ¿Qué dice también? Dice, generalmente la función toma sus argumentos, hace algún cálculo y retorna un valor para ser usado como el resultado de la llamada de la función. ¿Qué quiere decir esto? Que una función siempre va a retornar algo. Si ustedes no ponen el return, es como que retorne none, o sea, un vacío. Pero bueno, ahorita no tiene mucha importancia. ¿Cómo se usan? La función es invocada a través de sus nombres desde el programa principal o incluso otras funciones. La lista de argumentos debe coincidir al igual que el orden, por lo general. Es decir, que siempre debemos respetar, bueno, no siempre, depende de las condiciones con las que creemos nuestro código. Por ejemplo, si tenemos, déjenme crear, uy, aquí ya tenía un ejemplo. Bueno, voy a crear acá. Ejemplo, si tenemos
una función de, no sé, pongamos el mensaje programado. Una función de mensaje programado en la que tengamos dos variables, por ejemplo, saludo y despedida. Y vamos a poner aquí fstring. Eh, bueno, no es necesario poner fstring aquí, vamos a poner nomás saludo. Saludo y print despedida. Al momento de invocarla, va a importar el orden. Por ejemplo, no podemos poner primero una despedida y luego un saludo. Y bueno, básicamente eso es a lo que se refiere. Pero el mayor problema que habría es cuando primero recibimos, por ejemplo, un valor de tipo entero y como segundo parámetro recibimos un string o un booleano y confundimos el orden. Ahí es cuando hay más problemas. Esto solo es un ejemplo simple de por qué no se tiene que eh, poner al revés los valores. Ok, ok, vamos con los ejemplos. Básicamente vamos a tener varios tipos de funciones. Vamos a tener las funciones sin parámetro, como esta que yo he definido aquí, que dice def saludar, que no recibe ningún parámetro, porque no vamos a utilizar ninguno para resolver nuestra función dentro. Ya que, por ejemplo, aquí no hemos usado ninguna variable, solo imprimimos hola. Eso es una función sin parámetros, porque no vamos a añadir ningún parámetro al momento de invocarla. Por ejemplo, aquí saludar, no aplicamos ningún parámetro. Ya, luego tenemos la función parámetro por defecto. Entonces, aquí yo he definido una función llamada mensaje. He puesto el parámetro mensaje, pero si se dan cuenta, yo he asignado un valor a esta variable. Le he puesto sin error. Entonces, ¿qué implica esto? Esto implica que ustedes pueden poner el parámetro o no ponerlo. Si ustedes no ponen parámetro como este, bueno, como el de abajo, deben poner acá un parámetro. Vamos a poner como error. Ya, si ustedes no ponen un parámetro como aquí, lo que va a hacer el código básicamente es imprimirle este mensaje, sin error, como ven aquí. Y ya aquí hemos puesto un parámetro, básicamente modificando el parámetro que habíamos colocado aquí. Por eso se llama por eso se llama función parámetro por defecto, porque nosotros podemos usarlo con parámetro o sin parámetro. Ya. Entonces, también tenemos nuestra función con parámetros obligatorios. Por ejemplo, aquí yo he creado una función para multiplicar. Esta función multiplicar recibe tres parámetros, número 1, número 2, número 3. ¿Por qué son obligatorios? Porque si ustedes no colocan algún número o algún valor, este les va a dar error. Porque ya, pues faltó un parámetro obligatorio. Eso es importante que tengan en cuenta, identificar qué parámetro es por defecto y cuál es obligatorio. Y bueno, eso sería lo básico con respecto a parámetros. Bueno, con funciones. Ahora, creo que lo que me falta explicar es acerca de los retornos. Vamos a explicarlo mejor. Por ejemplo, esta función que es multiplicar, retorna la multiplicación de tres números, ¿verdad? El retorno implica que ustedes pueden asignarle a alguna variable. Por ejemplo, vamos a poner resultado y le ponemos la función multiplicar, la invocamos con cualquier número, aquí no importa la verdad. Ahí se me conectó el mouse.
Ya. Básicamente aquí asignamos una variable a la invocación de esta función. Entonces vamos a imprimir. Y ya está. Y bueno, eso sí sería lo básico de funciones por ahora. En la próxima sesión yo voy a explicar más a fondo acerca de las funciones y más ejercicios, tipo lección, porque tengo entendido que bueno, la quinta semana ya les toma lección. Ok, vamos a hacer este ejercicio. Ejercicio 5 es recomendador de streaming. El enunciado dice, el fin de semana se acerca y nadie sabe qué hacer. Vamos a crear un sistema que genere un plan de película aleatorio para los usuarios. Crea la función planear noche, que reciba dos parámetros, el usuario obligatorio y la plataforma con valor por defecto Netflix. Vamos a hacer eso primero. Entonces dice que definamos la función planear noche. Ponemos def planear noche, ponemos los paréntesis, ponemos el parámetro obligatorio que pedía el ejercicio, que es usuario, y luego el parámetro por defecto, que también pedía el enunciado, plataforma, con valor de Netflix. Bueno, y los dos puntos. Ahora, ¿qué más dice? La función debe realizar estrictamente lo siguiente. Tienes la lista géneros. Ok, nos dan esta lista. Elige uno al azar. Ok, copiemos la lista y escojamos un valor aleatorio de esa lista. Vamos a ponerle género aleatorio. Ah, y esto recuerden la indentación al momento de crear las instrucciones. Ya, género aleatorio. Ya, no importamos random. Importar random. Import random. Ahora sí ponemos random punto, punto choice y escogemos el valor aleatorio dentro de esa lista. Listo. Ahí ya tenemos género aleatorio. Dice año de estreno. Genera un número entero aleatorio entre 2000 y 2026 para decidir de qué año será la película. Como quiere un valor entero, ahí de ley tenemos que usar el randint y con un intervalo de 2000 a 2026. Vamos a hacer eso. Vamos a poner año aleatorio. Aleatorio. Random.randint de rango 2000 a 2026. Ok. Ya. Aquí ya tenemos nuestro valor, bueno, nuestro año aleatorio en entero. Dice calificación. Genera un número decimal aleatorio entre 5.0 y 10.0 para simular la nota de la crítica. Redondéalo a un decimal. Ok, dice ok. Tenemos que usar la función que aprendimos hace poco. La que le dije, random.uniform. Esa es la que le va a dar un valor aleatorio y flotante entre un rango. Entonces vamos a hacer eso. Calificación. Calificación aleatoria. Random.uniform. Ponemos los flotantes, el rango, y con eso ya tendríamos nuestro valor aleatorio. Pero piden redondearlo a un decimal. Entonces vamos a también aplicar la función que le enseñé antes, que es round. Calificación redondeada. Redondeada. Entonces ponemos el round y dentro de round ponemos la calificación aleatoria y luego la cantidad de decimales que queremos. Y ahí estaría esa instrucción. Ahora dice el snack. Tienes la lista snacks. Mézclala al azar
y extrae el último snack para recomendárselo al usuario. Entonces vamos a sacar esta lista, la vamos a pegar afuera y bueno, vamos a sacar el último valor, ¿verdad? Ah, ya, primero mezclarla. Mezclamos la lista, snacks, no me equivoqué aquí. Random.shuffle y de argumento la lista que es snacks. Ya, con eso ya desordenamos la lista al azar y ahora nos pide escoger el último número. Bueno, el último valor, para recomendárselo al usuario. Vamos a poner snack recomendado. Snack recomendado. Y aquí simplemente vamos a aplicar la indexación para escoger el último valor. Vamos a poner snacks y -1. -1. Ya con esto ya tendríamos el último valor, el valor de la lista, ya mezclada. Y ahora dice retorno. La función debe retornar 5 datos. Un mensaje de bienvenida F-string con el usuario y plataforma, el género, el año y la calificación y el enlace. Bueno, vamos a hacerlo. Porque básicamente ese es el sentido de esta función. Entregar de una vez, con una sola línea, todo ese código que vamos a poner ahorita. Entonces ponemos F, bienvenido usuario. Bienvenido usuario, ¿qué piden? La plataforma. Ah, ahí. Plataforma, print, ¿qué más pedía? El género. Ok, género, género aleatorio. Y también pedían el año de estreno. F, año de estreno. Año aleatorio lo puse, ajá, año aleatorio. Y también piden la calificación y el snack. Calificación redondeada. Eh, el snack, ajá, snack. Snack recomendado. Y bueno, ya como último paso, ya nomás sería invocar esta función. Porque aquí ya está totalmente construida. Si nosotros llevamos la función, lo que va a hacer es hacer todo esto e imprimirlo de una sola vez. Las 5 líneas de aquí. Vamos a poner planear noche, noche, el usuario, vamos a ponerle, no sé, Juan, vamos a ponerle, y plataforma, vamos a ponerle, no sé, vamos a ponerle Disney. Y ya, esto debería retornar todo lo que les acabo de decir. Ahí está. Bienvenidos Juan a Disney, género, ciencia ficción, año de estreno 2023, calificación 6 y el snack la Pix. Y así es como se ve una función implementada para que simplifique nuestro código. Bueno, la idea de esta función es que nosotros podemos usarla a cada rato sin necesidad de codificar full código. Esa es la intención de la función. Y bueno, ¿cuántos ejercicios hay? Ahí está el último. Como último ejercicio vamos a hacer este. Sistema de credenciales spool. Bienestar estudiantil
te pide automatizar la creación de correos para los nuevos ingresos. Crea la función generar credencial que recibe un registro bruto, un texto desordenado, con el formato tal, tal, tal. O sea, recibe la matrícula, el nuevo coma, nombres, coma, apellido, coma, carrera. Pero bueno, ustedes saben que esto puede estar full escrito, full mal escrito. Entonces, sí, hay que interpretarlo de la peor forma y luego programarlo. Y dice, y un dominio con valor por defecto @spol.edu.ec. La función debe realizar estrictamente lo siguiente. Limpieza inicial. Limpiar los espacios en blanco a los extremos del texto y dividirlo usando la coma como separador. Bueno, vamos a hacer. Creo que este ejercicio no pide random. Ajá, no pide random, pero bueno. Entonces definimos la función generar credencial. Los parámetros que recibe es un registro bruto. Recibe el dominio, que es un parámetro por defecto, que ya nos mencionan cuál es. Ponemos spol.edu.ec. Ya. Los dos puntos y empezamos. Dice, limpiar los espacios en blanco a los extremos del texto y dividirlo usando la coma como separador. O sea, que vamos a tener que acceder a esta lista, elemento por elemento, y quitarle los espacios primero. Y luego separar esto en una lista. Eso es lo que hay que, lo que hay que hacer primero. Entonces, vamos a poner, bueno, según lo que es cada cosa. Ajá. Vamos a ponerle matrícula. Mm, Bueno, creo que en este caso vamos a usar asignación múltiple para no hacer tanto código. Asignación múltiple, básicamente, que puede en una sola línea asignar varias variables a la vez, usando una coma. Entonces vamos a usar eso. Matrícula, nombres, apellidos y carrera. Y la idea es básicamente colocar la lista de 4 elementos y que caje con la cantidad de variables, porque si no va a dar error. Pero como ese no es el caso, bueno, pues, como estamos haciendo bien esto, no va a dar ningún error. Y vamos a poner el registro bruto. Ya. Siempre recuerden que el registro bruto va a ser una lista de 4 elementos. Ah, no, perdón. No, no, estoy aquí, estoy mal, pensé. Estaba pensando mal, olvídalo, olvídalo, olvídalo. Primero hay que separar esto en una lista con varios elementos. Porque tenemos aquí varios espacios y comas, es decir que se va a complicar. Ajá, primero hay que separarlo en una lista con el split. Split, coma. Ay, mío. A ver. Vamos a poner lista. Y ponemos registro bruto. Punto split separado por una coma. Y entonces, como ustedes saben, van a quedar espacios regados en cada elemento. Y eso es lo que nosotros vamos a tener que corregir paso a paso. Entonces, aquí es donde sí va la asignación múltiple que yo les estaba hablando. Vamos a poner nombres, sea nombres, ¿verdad? No, matrícula primero. Matrícula, nombres, apellidos y carrera. Y esto lo podemos asignar a una lista, porque la lista tiene la misma cantidad de elementos que la misma cantidad de variables. Y se van a asignar respectivamente, es decir, según el orden que ustedes hayan asignado acá. Eso es importante. Ya. Entonces, lo que ahorita hay que hacer es corregir los espacios que hay en cada una de estas variables que acabamos de crear. Si no me equivoco. Ajá, hay que hacer eso. Entonces hagamos eso, pongamos matrícula,
matrícula.strip para actualizar. Nombres, nombres, punto strip, apellidos, strip y la carrera. La carrera, strip. Ya, con esto cada uno de estos elementos ya habrá eliminado los espacios que hay a los lados, bueno, los extremos. Ya, ahora dice generación de usuario. Generar el correo institucional uniendo la primera letra del nombre, seguida del apellido completo, todo en minúscula y sin espacios. Ok, y sin espacios. Y añadiendo el dominio. O sea, básicamente quiere que leemos el formato a esto de una vez, el formato de los nombres. Hoy, como ustedes saben, el usuario puede ingresar los nombres con minúsculas, mayúsculas, sin ningún orden. Entonces vamos a darle el title, como les expliqué antes. Vamos a concatenar esto. Está concatenado ahorita. No debería dar error. Y lo mismo con los apellidos. Ahora nos dice que quiere eh, todo en minúsculas los apellidos y sin espacios. Vamos a poner apellidos minúsculos. Apellidos minúscula. Apellidos Lauer. Y lo que nos faltaría, lo que nos faltaría es quitar el espacio que pueden haber entre los apellidos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Podemos hacerlo con un replace, porque es un string. Vamos a hacer con eso. Vamos a poner apellido final, para no confundirlos. Podríamos concatenar todo esto, pero no los quiero confundir ahorita. Entonces ponemos apellidos. Ay, apellidos. Uno. Sí, vamos a poner esto. Apellido minúscula. Punto replace. Colocamos el substring antiguo, que en este caso es el espacio, y lo reemplazamos por sin carácter. Básicamente vamos a quitar ese espacio que hay entre los apellidos. Eso es lo que debería hacer. Ok. ¿Qué más? Ah, ya. Concatenar los strings, básicamente. Ya tenemos el nombre corregido con el title, el apellido con el formato que piden, y ahora nos falta básicamente generar el usuario. El usuario va a ser varias cadenas concatenadas. ¿Cómo concatenamos los strings? Los concatenamos con el signo de suma. Entonces vamos a hacer eso. Escogemos en nombres el primer carácter, que es la primera letra del nombre, más los apellidos finales, más el dominio. Entonces aquí ya nosotros vamos a tener en teoría el correo del usuario. Listo. Entonces dice, validación de carrera. Verificar si el estudiante pertenece a la carrera de mecatrónica. Ok, vamos a usar el link el link que era para verificar si un elemento estaba este, en una lista, pero también lo podemos usar en un string. Vamos a usar eso. Vamos a poner validación, mecatrónica, en la carrera. Y bueno, como ustedes saben, esto va a retornar un true o un false. Pongo mecatrónica en este formato, porque como ustedes saben, esta carrera ya está formateada.
Aunque le falta el title, ¿verdad? Le falta el title. Le ponemos el title y ahí queda bien, ya. Y dice retornar el correo generado, el nombre formateado como título y un valor booleano, true o false, que indique si es la carrera mencionada. Ok, entonces aquí ya vamos a usar el return. Return, correo generado, que va a ser usuario. Los nombres formateados. Ok. Ah, ya son los nombres formateados, ok. O sea, sí nomás, ajá, nombres. Y la validación. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es retornar múltiples valores que los podemos usar nosotros después en nuestro código principal. Este va a ser un string, este también va a ser un string, y este va a ser un valor booleano. Y ya, entonces vamos a invocarlo. En teoría ya con esto está armada nuestra función. Lo único que quedaría es invocarlo. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros... Bueno, claro, aquí no hay print, entonces como tenemos un return, hay que asignar variables. Vamos, por ejemplo, a asignar A, B, C, D. Bueno, A, B, C. Vamos a asignar tres variables para estos retornos, que son tres. Ponemos generar credencial, que es el nombre de la función, que va a recibir el registro bruto, que es la lista que estaba acá. Bueno, el formato. Bueno, nosotros hay que ponerlos, no nos los dan. Vamos a poner una matrícula cualquiera. Vamos a poner, no sé, 2000 ni sé cuantito, supongamos. Le vas a seguir los nombres con un formato raro. Vamos a poner un espacio gigante, no sé, vamos a poner Alex, todo mayúscula y con una minúscula. Y así, ya. Perdón, no me pido. Ya. Alex, Andrés. Y luego ponemos los apellidos con un formato mal hecho. Ahí. Ah, ya. Y con mayúscula ya. Y por último, la carrera. Vamos a poner, no sé, ingeniería en minas, vamos a poner. Ingeniería, así se escribe. Ingeniería, yo pensé que era. Bueno, no importa. Ingeniería en minas, pongámosle. Y ya, con eso ya tendríamos nuestros parámetros a evaluar. Y vamos a imprimirlo. Print A, print B, print C. A probarlo. ¿Qué pasó? Eh, Genera credencial, text, 4. Ah, ¿qué dice? Valor de 4. Ah, claro, ya vi mi error. Claro, todo esto era un string. Le envié mal el formato. Y aquí se puede ver a la coma. Me confundí. Bueno, aquí sí. Aquí termina el string y comienza el de la carrera. Ah, no, aquí. Mm, Ya, ahí sí. No ponemos el dominio de spoiler porque, bueno, este es un valor por defecto y es el que vamos a utilizar. Así que en teoría solo sería registro bruto, que es un string concatenado con todas estas características, la matrícula, nombre, apellido y la carrera. Y ahí sí debería funcionar. Aquí dice. No, no solo era este. Ay, entonces no me fui. Y ahí está. Y aquí devolvió el primer carácter de mi nombre, los apellidos juntos, con el formato todo minúscula, el dominio de spoiler concatenado a esto, y ahí está todo mi correo. Devolví mis nombres con el formato que pedía el ejercicio, y bueno, aquí dice falso, o sea que efectivamente yo no estoy estudiando ingeniería de minas.
Y bueno, eso sería básicamente los ejercicios que tenía preparados para esta sesión. Yo este Google Colab se los voy a mandar por el WhatsApp. Y bueno, este video lo voy a subir a YouTube cuando pueda. Y también se lo voy a pasar por el WhatsApp. Y bueno, eso sería todo. Gracias por asistir a Medio Antillas. Y se puede repetir ese ejercicio por encima otra vez. Jocelyn, ¿cuál ejercicio? El que acabamos de ver ahorita. Ah, por cierto, sí, darla. Esta es la primera sesión que doy de ayudantía. Y ya, ok, vamos a repetirlo. A ver, ya. Este ejercicio nos pide crear una función que genere una credencial, o sea, un correo de Spol. Y como parámetros, nosotros recibimos un registro bruto que va a ser un texto desordenado con este formato. Todo esto es un string. Vamos a tener la matrícula, los nombres, los apellidos y la carrera. Ya. Y un dominio con valor por defecto que va a ser @spol.edu.ec. Eso va a ser los valores, bueno, los parámetros que va a tener nuestra función, como ves aquí. Definimos la función generar credencial, pusimos como valor obligatorio el registro bruto, luego valor por defecto dominio @spol.edu.ec. Ahora, acá lo que nos pedía es limpiar los espacios en blanco a los extremos del texto y dividirlo usando la coma como separador. O sea, para quitar los espacios que vemos aquí en los extremos de nombre, matrícula, apellido, carrera, lo primero que hay que hacer para facilidad es separar todo esto en una lista con esta coma como separador. Eso no va a facilitar el trabajo. Y eso es lo que he hecho aquí. Hemos separado ese registro bruto en una lista con 4 elementos separados por una coma. ¿Qué puedo hacer aquí? Vamos a imprimirlo para mostrarlo mejor. Imprimir la lista, cómo queda aquí. Como ven, aquí se separó esa cadena de caracteres en 4 elementos porque le colocamos como separador la coma. Pero si ven, siguen habiendo espacios a los extremos porque solo los separamos. Y bueno, eso es lo que también tenemos que corregir aquí. Y es por eso que yo he creado una asignación múltiple. Como esta lista tiene 4 elementos y yo sé el orden de lo que significa cada cosa, que esta es matrícula, que este es nombre, que este es apellido y que el último es carrera. Entonces, como les dije, yo he hecho una asignación múltiple. En orden respectivo, yo he colocado matrícula, nombres, apellidos y carrera. Estas variables separadas por una coma, eso es importante. Y no hay error porque tenemos la misma cantidad de elementos en la lista, que son 4, con la misma cantidad de variables que he puesto acá. Es decir, que no va a haber ningún error. Matrícula se va a asignar con una matrícula, nombre con nombre, apellido con apellido, y bueno, carrera con carrera. Entonces, lo siguiente que hicimos fue básicamente quitarle los espacios a cada valor string. O sea, aquí cada espacio le quitamos los espacios a la matrícula, a los nombres, a los apellidos y a la carrera. Vamos a imprimirlo para que ustedes puedan ver. Aunque no, es que ya le puse Tyron, pero bueno, no importa. Vamos a poner imprimir, matrícula, matrícula, nombres, apellidos, carrera. Como ven, aquí ya básicamente le quité los espacios que había extra. Este espacio que hay aquí como separador es porque le puse así acá la coma para imprimirlo. Cuando ustedes llamen dos variables separadas por una coma, les va a dar ese espacio para separarlos. Pero en teoría ahí ya quitamos los espacios que están innecesariamente.
Ahora, para manipular después todo esto, vamos a ver qué dice. Ya, dice, generar el correo institucional uniendo la primera parte del nombre, seguida del apellido completo, todo en minúsculas y sin espacios, y añadiendo el dominio. Entonces, para antes de manipular todos estos nombres, apellidos, carrera, lo que tenemos que hacer es darle formato de título, que básicamente lo que hace es, por ejemplo, si tenemos un nombre, le da este, el primer carácter mayúscula y los demás minúscula. Formato de título. Y bueno, eso he hecho con unos nombres, apellidos y con la carrera. Con la matrícula no, porque simplemente son números. No tiene importancia. Ya. ¿Qué más pedía? Ah, ya. Y ahora sí nos fuimos a la etapa de darle formato a los apellidos. Porque esto también pedía que les pongamos minúscula. Entonces lo que yo he hecho es agarrar nuestra variable de apellidos sin espacios y con el formato de título a transformarlo todo minúscula. Como ves aquí. Apellidos minúscula, apellidos punto Lauer. Y ahí lo que vamos a tener son los apellidos con el espacio aún entre ellos, pero todo minúscula. Por ejemplo, Hal Fuentes, pero con el espacio que lo separa los apellidos. Entonces, eso es lo que hice acá en apellido final. Seleccioné la variable apellidos minúscula y usé el replace. Básicamente seleccioné ese espacio que me molestaba entre mis apellidos y lo eliminé colocando comillas simples sin ningún carácter adentro. Es como que yo haya eliminado ese carácter. Vamos a imprimirlo como era antes de replace. Y luego, y después de replace, para que quede más claro. Apellidos final. A ver. Y aquí está lo que me refería. O sea, yo antes de usar replace, yo tenía mis apellidos en minúscula, pero aún con el espacio entre mis apellidos que me molestaba. Entonces, eso es lo que yo hice con replace. qui- Poner el string viejo que no quiero, ese carácter que me molesta, y eliminarlo poniendo dos comillas simples como string nuevo. Y bueno, básicamente aquí imprimimos los apellidos y acá ya vamos a concatenar el usuario. Seleccionamos el primer carácter de nombre que nos pedía. Aquí dice, ajá, primera letra del nombre, seguida del apellido completo, todo en minúscula y sin espacios, y añadiendo el dominio. Y pues esto es lo que hemos hecho aquí en el usuario. Seleccionamos el primer carácter de los nombres, más los apellidos, final, y más el dominio. El signo de suma es para concatenar strings. Eso siempre tenganlo en cuenta. Y bueno, aquí ya tenemos nuestro usuario. Y acá lo que hemos hecho es una validación de que si mecatrónica estaba en la carrera. Porque queremos ver si este estudiante estaba en mecatrónica. Y ya, pues aquí lo que va a hacer es devolver un valor booleano, true o false, porque tenemos un operador lógico. Y ya al final, lo que hemos hecho es retornar eh, estas variables de usuario, nombres y validación. Ya, porque todo está procesado. Y al final, para mostrarlo, como es un return, tenemos que asignar estas variables de salida a las variables que vamos a usar en nuestro programa principal. Que por ejemplo yo le he puesto ABC, pero vamos a ponerle mejor usuario final, para que no se confundan tanto. Usuario final, nombre final, ahí. Y validación. Y bueno, hemos puesto la misma cantidad de variables aquí, de la misma cantidad de variables que de retorno en esta función.
Y bueno, dentro de esta función, bueno, la hemos llamado por el nombre que creamos la función, hemos puesto los paréntesis y hemos puesto el parámetro obligatorio, que era la cadena de caracteres desordenada con la matrícula, separada por la coma, los nombres, los apellidos y la carrera. Y bueno, al final nomás lo que he hecho es imprimir cada una de estas variables para mostrar cómo se ve. Vamos a poner usuario final, nombre final. Y validación. Ay, ¿qué pasó? Usuario final no está definido. Ah, escribí mal, ok. Usuario. Y ahí. Entonces nos devolvió el usuario en formato de correo, que básicamente es lo que pedía el ejercicio. Los nombres formateados con título y el valor booleano que indica que esta persona no está estudiando mecatrónica, bueno, no está estudiando mecatrónica, sino que está estudiando ingeniería en minas. Y bueno, eso ha sido el ejercicio. Ahí ya quedó más claro. Vamos a ver. Ok. Y bueno, eso ha sido la primera sesión. La próxima sesión voy a intentar conseguir ejercicios que hayan tomado en lecciones, porque creo que la quinta semana ya son lecciones. Y supongo que esto va a entrar de ley a las lecciones. Y bueno, voy a crear el contenido. Este Google Colab se lo voy a pasar al WhatsApp. Y el video también, por si lo quieren volver a ver. Y bueno, eso ha sido todo. Gracias por todo lo que asistieron a esta ayudantía. Y si no se han registrado en la asistencia, por favor háganlo, que yo les dije los beneficios que pueden tener. De nada, es un gusto ayudarlos. Ya. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en la próxima ayudantía que vaya a ser. Chao.